tenemos este primer ejercicio de cinemática. ¿Qué nos dicen? Vamos a mover un poco más para acá. También, Franco, te informo de que probablemente en la siguiente clase enfoque más en cinemática que ahora porque, nada, por las dudas de que no la mayoría hayan visto cinemática todavía, capaz que lo dejan como para último momento, entonces me enfoqué más en otras cosas. Pero bueno, ejercicio de cinemática sí tengo efectivamente para resolver. Eh, bueno, a ver. Tenemos este ejercicio, el 4B de 2014, si no me equivoco, no el de 2015, 2015 era nosotros, donde nos hablan de movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme. Nos hablan de la cinemática de dos objetos. Entonces, les dejo que vayan como leyendo el enunciado y que me digan qué es lo que podemos plantear y qué es lo que entiendo acerca de esto. A ver si pueden. Si no, bueno, voy y resuelvo. Bueno, muy importante cuando toca un ejercicio de cinemática es primero determinar o entender qué tipo de movimiento nos están dando. O sea, no movimiento, sino en qué dirección está el movimiento. Entonces, a veces les va a decir es un movimiento horizontal, es un tiro parabólico, es un tiro vertical, pero si no se los dice, les van a dar los vectores como es este caso. Acá nos están dando un vector posición inicial, ¿no? Entonces, tenemos inicialmente el vector posición inicial de un objeto, 0 y 0. Posición X, posición Y. Y nos hablan de que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordamos que el variado significa que hay una aceleración que es distinta de 0. ¿Ok? Y nos dan un vector velocidad inicial de ese mismo objeto, que está acá. Y dicen que el vector es 20, 0. ¿Qué quiere decir que sea 20, 0? Bueno, este 20 de acá lo que nos está indicando que esto es un movimiento horizontal. Porque tiene velocidad hacia la posición X, que normalmente uno asocia el X hacia izquierda o derecha, y tiene velocidad 0 en altura, que normalmente se asocia al eje Y. Y bueno, nos da la aceleración que también tiene el objeto, que nos dicen que es una aceleración en 4 en X nomás, no acelera en Y, o sea, quiere decir que el movimiento es totalmente horizontal. ¿Ok? Bueno, ya está, identificamos entonces la orientación, al menos del móvil A. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver el móvil B, nos hablan de una posición inicial, en X, y que desarrolla un MRU cuya velocidad es esto que tenemos acá. Es también una velocidad en X, o sea que es otro movimiento horizontal. Por lo tanto, sabiendo que son dos movimientos horizontales, herramientas que yo les doy siempre a la hora de resolver cualquier ejercicio en cinemática, aparte de las ecuaciones, es hacerse una interpretación gráfica de lo que está pasando. O sea, siempre, en física en general, les conviene hacer siempre un gráfico de lo que entiendan. Cuando estén en dinámica, cuando estén en fuerzas, en cuerpo rígido, que son cosas de primer y segundo cuatrimestre. Nada, hacerse un esquema. Entonces, acá nos dicen, tenemos un objeto en una posición en un tiempo cero. ¿Ok? En un tiempo cero tenemos un objeto en una posición y tenemos el otro objeto en otra posición. Esta es la posición 0 y esta es la posición 250. Después nos hablan que para un instante de tiempo, no nos dice nada más. Lo que nos están diciendo es que en el tiempo cero, esto se está moviendo con una velocidad hacia allá, hacia lo positivo, si nosotros consideramos que esto es el eje X. ¿Ok? Entonces se mueve hacia la derecha, positivo, con una velocidad que nos dan 20. ¿Ok? No lo ponemos como vector. Simplemente indicamos de que se mueve hacia la derecha poniendo esa flecha, pero no es un vector, y le ponemos que es de 20. Pues ya sabemos que es horizontal. A los 250 metros, que está el otro objeto, este es el X de A, este es el X de B, todo este dibujo al tiempo cero, al inicio, el X de B se mueve para izquierda, con una velocidad igual a menos 20.
Y a su vez, acá tenemos una aceleración de 4 hacia allá. ¿Ok? Entonces, viendo más o menos un esquema, es bastante fácil de entender este ejercicio, pero si se complica más, siempre un esquema es importante y ayuda un montón a entender que esto se está moviendo hacia la derecha, esto hacia la izquierda y en algún momento, por supuesto que se van a encontrar. En un tal tiempo de encuentro, ambos objetos van a estar en el mismo X de encuentro. Con una cierta velocidad, con una cierta aceleración, sí, pero en ese mismo X de encuentro. Otra forma de representar el ejercicio es representarlo por medio de unos ejes cartesianos típicos de toda la vida, pero en función del tiempo. O sea, acá tenemos mientras que el tiempo transcurre y acá tenemos la posición horizontal en función de este tiempo. Lo que podemos entender es que un cuerpo tiene aceleración, ¿no? El cuerpo A acelera. Entonces su movimiento no es lineal, su movimiento es una parábola, porque cada vez se va moviendo más rápido y va desplazando más distancia a medida que pasa el tiempo. ¿Y el B? El B no acelera, el B va hacia atrás. Entonces podemos entender que aparte de que va hacia atrás y que no acelera, porque no tiene ni aceleración positiva ni negativa, partiendo de una posición inicial, tiene un movimiento lineal. Y entonces vamos a ver que el esquema gráfico es más o menos algo así. O sea, como no acelera, su movimiento es lineal en función del tiempo. Va desplazando una distancia que siempre es la misma, porque su velocidad es la misma. Sin embargo, cuando acelera, es una parábola, porque cada vez recorre más distancia en menos tiempo, porque cada vez tiene más velocidad. Otro dato que les tiro que les puede servir a futuro, no necesariamente para este ejercicio, pero es que la velocidad en cada punto se puede ver en la trayectoria. O sea, lo que estamos viendo acá es un dibujo de trayectoria, un gráfico de trayectoria. Son datos, ¿no? Por si a alguno les sirve. No nos sirve para resolver acá, pero les sirve para física. El gráfico de trayectoria dice de que en cada punto, si ustedes hacen una recta tangente, que después van a ver que es una derivada, etcétera, cosas de análisis matemático y de física, lo que ustedes ven acá es la pendiente de la velocidad. Básicamente lo que quiero decir, lo que ven acá es el módulo de la velocidad. En cada punto tiene una recta tangente distinta. O sea, si yo marco este punto y hago una tangente acá, o sea, una recta que solo corte en un punto, vemos que la pendiente de esta recta es mucho más notoria, o sea, está más inclinada hacia arriba que esta de acá. Entonces la velocidad acá es mayor. ¿Ok? Entonces, en cada punto hay una recta tangente. Y esa recta tangente identifica el módulo de la velocidad. Siempre que ustedes vean el gráfico de la trayectoria. ¿Qué pasa con la verde? Y la verde tiene una recta tangente que siempre es la misma. O sea, quieras o no quieras, la recta tangente corta toda la recta. No se puede hacer una recta tangente que no corta toda la recta. Eso quiere decir que la velocidad siempre es la misma. Otra forma de verlo. Nada. Si nosotros quisiéramos incluso, o sea, también, ¿no? Como para que les sirva. Si nosotros quisiéramos ver cómo es la velocidad de cada uno, o sea, si nosotros hiciéramos un gráfico de velocidades, este era el gráfico de trayectoria, e hiciéramos acá un gráfico de velocidades, si nosotros vemos que A tiene una velocidad variable, porque está acelerando, su velocidad en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, cada vez es mayor. Es una lineal. De hecho, acá nos están diciendo de que en t igual a 0, la velocidad es de 20. Ok, entonces estaría como arrancando por acá una velocidad lineal. ¿Y qué pasa con B? Que tiene una, o sea, es una velocidad fija, porque no acelera. Que dicho sea de paso, el ejercicio nos dice que es de menos 20. Y bueno, es una velocidad que va a estar como por acá, y que siempre va a ser una recta horizontal. Como para que vayan viendo, ¿no?
ciertas cosas y que las relacionen. Cuando entren después a análisis matemático y física, más que nada la persona que nunca haya visto en la secundaria derivadas, integrales o ni siquiera límites, que puede ser, yo estas cosas no las vi. Hay gente que capaz que alguien ve este video y dice, nada, esto yo ya lo sé porque lo vi en la secundaria. Y normalmente son de técnica o de una buena escuela, pero bueno, como no es el caso, lo explico por las dudas a quien no le sea obvio. Nada, datos. No nos sirven para resolver el ejercicio, pero es información que les sirve a futuro. Más que nada, están entrando en segundo cuatrimestre, así que está bueno. Una vez que ustedes se hacen todos los esquemas, bueno, tenemos que ver qué es lo que nos preguntan. Y nos preguntan el instante de encuentro y el vector posición del encuentro. Entonces, en base a este gráfico de la trayectoria, ustedes me pueden decir qué es lo que podrían calcular en base a su conocimiento de funciones para hallar lo que les piden en el contexto físico, o sea, para hallar el instante de encuentro. Hay ¿Cómo? que igualar. Hay que igualar. Excelente. Básicamente, le están viendo el punto de intersección, por eso igualamos. Acá tenemos un tiempo de encuentro y acá tenemos una posición de encuentro. Así que nada, ahora solamente escribimos las ecuaciones. Tenemos que las ecuaciones de un MRU constituyen a que la posición en función del tiempo es una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo, porque tenemos una velocidad en función del tiempo que corresponde a una velocidad inicial, quiero decir a una velocidad constante, y en un MRV tenemos un X que depende de la posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo, y una aceleración dividido 2 por el tiempo al cuadrado. Mientras que la velocidad es lineal, o sea que depende de una velocidad inicial más una aceleración por el tiempo, y donde tenemos que la aceleración en función del tiempo es una aceleración constante. Y tenemos los datos suficientes como para poder plantearlo y resolverlo. No hay que hacer mucho análisis, pero entender los dibujos siempre va a facilitar el análisis que sea más complicado. Es fórmula y entender el enunciado. Y a la larga es siempre lo mismo en física. Entonces, a ver, tenemos el móvil A que cumple un MRV cuyo movimiento, o sea, nuestra posición del auto A o del móvil A en función del tiempo, sería posición inicial de 0 más velocidad inicial de 20 por el tiempo, más la aceleración de 4 dividido 2 por el tiempo al cuadrado. Acomodamos un poco los resultados y nos quedaría 20t más 2t cuadrado. Esta es la trayectoria que forma esto que tenemos acá, este movimiento, el rojo. Y ahora si nosotros nos ponemos a ver el móvil B, tenemos que la posición en función del tiempo del móvil B corresponde a su posición inicial, 250, más su velocidad inicial, menos 20, por el tiempo. Así que lo acomodamos como 250 menos 20t. Justamente sería la función lineal verde que tenemos acá. Porque este valor inicial es menos 250 metros. Perdón, menos 250, no 250 metros. O sea, en un contexto real, lo que quiere decir es que un auto, o sea, vos estás parado en el auto A que acelera y estás viendo 250 metros adelante tuyo un auto verde que viene, un auto B que viene hacia vos. Van a ver en física que es todo relativo. O sea, justamente nosotros estamos parándonos en el auto A y vemos el auto B. Pero ¿quién dice que nosotros no nos podemos parar en el B y ver el A? ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros nos paramos en el B? Y pasaría que tendríamos otro nuevo tipo de gráfico y de trayectoria, donde nosotros vamos a estar parados en el auto B, que se va moviendo para abajo, mientras que nuestro eje temporal y nuestro desplazamiento está designado de esta manera.
y donde desde un punto bajo, menos 250 justamente, va a estar moviéndose nuestro auto. ¿Ok? El análisis cambia en cuanto a los valores, o sea, no es lo mismo menos 250 que 250. Y es más fácil ver un análisis de este estilo que verlo así. Pero nada quita de que ustedes no lo puedan ver así. A eso voy. En física van a ver que los problemas son relativos y el punto de referencia, es como se le llama, que ustedes tomen esa elección propia. Acá nos paramos en el auto rojo y vemos el verde. Acá nos paramos en el auto verde y vemos el rojo. ¿Ok? Un dato nomás. Listo, tenemos las ecuaciones y como bien dijeron, necesitamos calcular el tiempo de encuentro. Así que para calcular el tiempo de encuentro, lo que vendría siendo nuestro eje X en el contexto de funciones, o sea, nuestro eje horizontal, es simplemente igualar las imágenes. Nosotros tenemos de que X de A evaluado en el tiempo de encuentro es igual al X de B evaluado en ese mismo tiempo de encuentro. Lo que vemos gráficamente como este puntito. La posición de encuentro se da en el tiempo de encuentro. Así que nos queda 20t más 2t cuadrado es igual a 250 menos 20t. Así que, a ver, nos quedaría 2t cuadrado más 40t menos 250 es igual a 0. Lo llevamos a la calculadora para hacer la resolvente, o lo resolvemos a mano como menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2a. Y esto nos termina dando x1, o mejor dicho, ¿en qué estamos? ¿En qué contexto estamos? En tiempos. Entonces, el tiempo 1 es igual a 5, o el tiempo 2 es igual a menos 25. Ahora lo que nosotros necesitamos saber es interpretar la solución. ¿Por qué un tiempo nos da 5 y el otro menos 25? ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Con el positivo? Con el positivo, sí. Ahí veo lo que dijeron, con 5. Sí, excelente, Ariel, también. Nos quedamos con el 5. Y nos quedamos con el 5, primero que nada, porque estamos analizando la situación desde un tiempo cero. O sea, es verdad, si el movimiento hubiese empezado antes, ustedes fíjense que esta ecuación verde que tenemos, perdón, esta ecuación roja que tenemos acá, es una ecuación cuadrática. Por consecuencia de funciones, sin aplicarlas a la física, una función cuadrática es una parábola simétrica. Entonces, si nosotros hubiésemos analizado tiempos negativos, o sea, si nuestro movimiento hubiese empezado antes, tendría sentido que haya seguido esta parábola. Si nosotros alargamos la función lineal para atrás, en algún momento se encuentra. Efectivamente, hay dos puntos de encuentro. Pero este no corresponde a nuestro análisis físico. Corresponde a un análisis matemático nomás. Entonces, nos quedamos con el positivo. Este tiempo de encuentro son 5 segundos. ¿Ok? Cuando hago la S manuscrita, en cursiva, es porque me refiero a segundos. Para no confundirlo con el 5. ¿Ok? Entonces, nuestro tiempo 1 son 5 segundos. Bueno, y ahora nos piden el vector posición. O sea que tenemos que ver cuándo x de a, o sea, en qué posición está x de a los 5 segundos. Que es lo mismo que la posición a la que está b, en teoría si lo hicimos bien y es una forma de verificar, a los 5 segundos. Entonces, uno agarra normalmente cualquiera de las dos ecuaciones y lo reemplaza. Pero si quiere verificar, lo agarra las dos. Entonces nos quedaría x de a los 5 segundos es igual a 20 por 5 más 2 por 5 al cuadrado. Así que nos quedaría 100 más 2 por 5 al cuadrado más 25, perdón, más 50, igual a 150 metros. Y esa es nuestra posición de encuentro. Tiene sentido en base a nuestro análisis. Quiero decir, lo que nosotros podemos ver es que si una crece como de una parábola y la otra va para abajo sí o sí, el punto de encuentro no tiene que estar arriba de 250, porque esto está bajando. O sea, sí o sí tiene que estar abajo. Y no puede ser negativo tampoco, porque si fuera negativo,
bueno, ninguno de los dos se supone que hace un desplazamiento negativo en base a ver desde que arrancamos desde el auto rojo. O sea, siempre el encuentro, por lo que vemos en la base de nuestro análisis, tiene que ser entre medio de los dos autos. No puede ser más atrás del primer auto. Por lógica de nuestro esquema. Puede ser que el esquema lo hagamos mal, si manejamos mal la lógica, por supuesto. Pero, bueno, son las distintas herramientas que tenemos a la hora de verificar si nuestro resultado da bien. Lo mismo, los dos tiempos les dan negativo y estamos haciendo algo mal. Algún planteo de algo tiene que estar mal. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que nos haya entendido? ¿Alguna curiosidad que les surja a futuro? Profe, ¿cómo se pone la respuesta en modo vectorial? Modo vectorial. Bien. Primero, reconocimos el tipo de movimiento que teníamos. Quiero decir, el eje, ¿no? Y dijimos que era un movimiento horizontal. Entonces, ¿qué hicimos en base a eso? Todo el movimiento lo planteamos horizontalmente. Y por eso escribimos x de t, como para referirnos a que esto es un movimiento horizontal. ¿Ok? En base a todo eso, normalmente también uno podría agarrar y poner acá velocidad en x, como para aclarar más al profe. Podría. Disculpen que yo no lo hago por falta de costumbre. Pero bueno, se puede. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo expresamos en forma vectorial? Ya que sabemos que todo esto fue horizontal y que la respuesta que nos da es x, porque es un movimiento horizontal, entonces nuestra posición de encuentro vectorial, de hecho sería de esta manera, perdón, nuestro desplazamiento de encuentro vectorial se simboliza con una R, entonces posición, correspondería al vector 150 metros, punto y coma 0. También podría escribirse como 150 versor I más 0 versor J en forma de versores. ¿Ok? Eso. Si queremos partir del análisis vectorial como para que no haya confusiones, bueno, planteamos de que nuestro movimiento rectilíneo uniforme, de manera vectorial, tiene la ecuación R vectorial en función del tiempo es igual a la R inicial vectorial más una vector velocidad inicial en función del tiempo, perdón, por el tiempo, más una aceleración vectorial sobre 2 por el tiempo. Lo pongo de manera general como MRV, tiempo al cuadrado. ¿Ok? Pero donde todos estos son vectores. A lo que voy es, para no confundirse, pueden expresarlo así, sí. Y después pueden tener la facilidad de trabajar, si ya saben que es un movimiento horizontal, solo en X, si es vertical, solo en Y, y si es parabólico, en ambos, en base a entender la escritura vectorial. ¿Ok? ¿Qué simboliza este vector? Bueno, por las dudas vuelvo a aclarar que esto sería un vector X de t, punto y coma, un vector Y de t, que tiene su posición inicial, que tienen sus velocidades iniciales y que tienen sus aceleraciones. Nosotros por suerte en la UTN tenemos la ventaja de que no son tan pesados con análisis vectorial como tal. Entonces van a ver que toda la física termina trabajando una vez que entienden todo solo en un eje. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces finalizado eso, vamos a resolver un ejercicio de un tema de física 1, pero llevándolo a el análisis de senos y cosenos, que sé que es lo que siempre suele complicar a la larga. Capaz que no se les complica a los que están acá. Pero bueno, ya veremos, ¿no? La cuestión es para que de por sí tengamos un primer vistazo a qué es un tema de física 1, que se llama movimiento oscilatorio armónico. Es uno de los últimos temas, a veces entra en los finales, a veces no, pero está bueno como para que lo veamos que se asocia bastante al ingreso. Entonces,
para que entren en contexto. Es una información que del todo no les va a servir ahora. Bueno, para que lo tengan. Que es lo siguiente. Un ejercicio típico puede ser una masa de tanta cantidad de kilos unida a un resorte realiza un movimiento oscilatorio armónico. ¿Qué quiere decir? Si ustedes imaginan mentalmente, tienen una masa unida a un resorte, ¿no? Ustedes estiran el resorte y lo sueltan. ¿Y qué es lo que van a poder ver? Y pueden llegar a ver, tal vez, que esta masa va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro, va para un lado, va para el otro y nunca detiene su movimiento. Eso es lo que se determina movimiento oscilatorio armónico. ¿Ok? O sea, puede ser un experimento que hagan ustedes en la vida real. El tema es que normalmente el roce que genera una superficie va a hacer que tu masa o lo que vos ancles al resorte deje de moverse en algún punto. Porque el rozamiento le quita velocidad. Pero bueno, no importa. Acá vemos ese movimiento oscilatorio armónico que pasa siempre. ¿Ok? Entonces, nos hablan del que el sistema comienza estirado 3 centímetros a derecha. O sea, ustedes agarraron el resorte y lo estiraron 3 centímetros. Y de ahí lo sueltan. Y nos dicen que 3 centímetros es el 60% del estiramiento máximo. O sea, ustedes lo estiraron 3 centímetros y cuando lo sueltan va a empezar a hacer ese movimiento, pero no es el 100% del movimiento, sino que es una parte nomás, el 60%. O sea, que va a ir un poco más que solo 60. ¿Ok? Con una velocidad también hacia la derecha. O sea, en el contexto de este ejercicio, es como que el movimiento en realidad ya se estaba haciendo. Ustedes no lo estiraron, pero digo, para que vean lo que es el movimiento oscilatorio armónico, pueden hacer eso, estirar y van a ver cómo es el movimiento. Acá ya se estaba haciendo el movimiento. Y en el tiempo cero, lo que les aclaro es que en el tiempo cero, arrancan en esa posición inicial. Y les aclaro el ejercicio que tiene una velocidad hacia la derecha. O sea que esto se está queriendo mover hacia allá. Entonces, está en esta posición y se mueve para allá. Una vez que llega al punto máximo, se va a empezar a mover para atrás. Hasta llegar acá. Una vez que llega acá, se vuelve a mover para allá. Llega hasta acá, se vuelve a mover para allá. Es un movimiento que nunca termina ida y vuelta. Es una oscilación. Justamente. ¿Ok? Bien, nos dan algunos datos, como cuánto vale esa velocidad, ahora vamos a ver para qué lo usamos. Nos dan un dato de frecuencia angular, ahora vemos para qué lo usamos. Pero el ejercicio les aclara lo siguiente, o yo les aclaro para que lo podamos llevar al ingreso. El estiramiento del resorte, a ver, vamos a leer desde esta parte que tenemos acá. El estiramiento en cualquier tiempo es proporcional a el coseno de ciertas letras, donde esas letras son una cosa. Primero, empezamos. El estiramiento es proporcional a un coseno. ¿Cómo expresarían de manera algebraica eso? Quiero decir, ¿cómo en forma de función, cómo lo expresarían? Esa proporcionalidad. Es lo primero que se ve en el ingreso, proporciones. Directamente proporcional o inversamente proporcional. Les voy dando pistas, ¿no? Si no se acuerdan, lo escribo. Bueno, cuando ustedes tienen algo que es proporcional a otra cosa, normalmente van a escribir que este x, o sea, ese algo, va a ser un número multiplicado por eso otro, donde esto se llama constante de proporción. Es como cuando hablamos en la clase de vectores proporcionales o de vectores paralelos. O sea, vos vas a decir que algo es proporcional si podés, en base a otra cosa, formar tu x. Quiero decir, tenés un palo de 3 centímetros y agarras un palo de 5 centímetros. Y bueno, el de 5 centímetros te puede llegar a guardar una proporción con el de x. Es el de 3 centímetros con un aumento, sea cual sea. ¿Ok? Entonces, nos hablan de eso, de que es una proporción y de paso también es un vínculo. Si algo crece o algo decrece, lo otro va a crecer o decrecer en mayor o menor medida. Todo dependerá. Pero eso es una proporción.
La cuestión es que decir que X proporcional a Y se expresaría matemáticamente como algo de este estilo. Entonces, si nos hablan de que nuestro estiramiento, un estiramiento, es proporcional a un coseno, nosotros acá tenemos que poner una constante de proporción. Y esa constante de proporción la vamos a llamar A. Ya veremos por qué. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué le digo lo de proporción? Porque esto puede llegar a entrar en un final. Entonces, tienen que saberlo, ¿no? No digo específicamente un movimiento oscilatorio, pero es para llevarlo a un análisis más interesante, a algo físico. Entonces, nuestro estiramiento, que depende del tiempo, porque evidentemente ya les dije, ustedes agarran el resorte, sueltan la masa y se va a empezar a mover y en cada instante de tiempo está en una posición distinta, va a ser proporcional al coseno de tanto. Ok, genial. Nos hablan de que la velocidad en cualquier punto es proporcional o puede calcularse en realidad como de otra manera. Después vemos qué es lo que hacemos con eso. Lo que nosotros necesitamos es calcular la amplitud y la fase inicial. ¿Ok? Yo acá ya les di la respuesta accidentalmente a la hora de analizar el ejercicio. Yo ya sé que la amplitud es 5, pero les pregunto, en base a esto que tienen acá, ¿se les ocurre cómo calcular la amplitud? Y no tiene nada que ver con la física. El contexto del MOA, o sea, del movimiento oscilatorio armónico, es simplemente porque les quise que sea más interesante. Pero esto es un ejercicio que tranquilamente puede entrar en el final, porque es de senos y cosenos. Entonces les pregunto, ¿pueden calcular la amplitud del movimiento? O sea, ¿qué tanto se va a mover? ¿Qué tanto se va a alejar como máximo? En base a los datos que les di. Era lo de I máximo menos I mínimo sobre 2. Y máximo sobre y mínimo sobre 2. Sí, es lo de I máximo sobre I mínimo sobre 2, si lo vemos de alguna manera. Vamos a si recordamos, cosenos y senos, tenés razón. El tema es cómo relacionar eso en base a lo que les pida este ejercicio. Un coseno empieza en un punto máximo y se va a un punto mínimo y después vuelve a ir al punto máximo, vuelve a ir al punto mínimo. Y es correcto lo que decís de la amplitud. I máximo menos I mínimo sobre 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos un I máximo, acá tenemos un I mínimo. Y la distancia que haya de acá hasta acá dividido 2 les va a dar justamente la amplitud. Solo lo que tenemos acá. Pero básicamente el contexto, como para que ustedes lo vean de otra manera, no solo como una fórmula, sino analizarlo, es que esa amplitud es el valor máximo que llega al coseno. Y en la física, la amplitud es el valor máximo que se puede estirar el resorte. Yo acá les estoy dando los datos suficientes como para que puedan calcularlo, en base a la lógica. O sea, no realmente hacer un Imax sobre un Imin, porque yo no les di ni un Imax y no les di un Imin como tal. Yo solo les dije que comienza estirado 3 centímetros y que es el 60% de su estiramiento máximo, que tiene una velocidad, una frecuencia angular, etc. Así que, nuevamente, ¿se le ocurre a alguien cómo calcular esa amplitud, ese movimiento máximo que se puede hacer a izquierda o a derecha, que se ve reflejado por el coseno de esa manera? Y sin miedo, porque capaz que dicen, no creo que sea esta respuesta. O sea, capaz que pensaron algo y piensan que no es la respuesta porque es obvia o algo por el estilo. Piensen. No, no hay drama, sin miedo. Bueno, como les digo, ¿no? Relacionando el coseno, que tiene un valor máximo, un valor mínimo, y que yo les digo que el estiramiento se puede calcular como ese coseno, con un valor máximo y un valor mínimo. La amplitud del movimiento les aclaré que era ese cuánto se aleja, cuánto se hace, o sea, cuánto se aleja como máximo. Entonces, la amplitud sale del dato que les estoy dando acá.
comienza estirado 3 centímetros a la derecha, pero que esto es el 60% de su estiramiento máximo. ¿Ok? Ustedes relacionan el concepto de amplitud, el coseno de valor máximo de un seno o un coseno, como la aplicación de un movimiento que se repite muchas veces hasta un valor máximo. Como por ejemplo, la corriente en un circuito, no sé, para el que tenga algo de conocimientos eléctricos o electrónicos. La corriente va oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo, la tensión, cosas por el estilo, y eso siempre se relaciona un coseno y un seno con una amplitud. Entonces, este estiramiento máximo es la amplitud. Y yo les estoy diciendo que 3 centímetros es el 0,6% de ese estiramiento máximo. Entonces, ¿cuántos centímetros van a ser el 1% o el 100% del estiramiento? Y esto es regla de 3 simple. ¿Ok? Hay algún que otro final que les relaciona cosas de física, por eso les aclaro, yo les doy este ejercicio y no me tengan bronca porque es complicado y tampoco se asusten porque es complicado. Ninguna de las dos cosas. ¿Ok? Pero bueno, yo les estoy diciendo, 3 centímetros es el estiramiento del 60%. 60% en matemática, un 60% es escribir un 60 sobre 100. Y eso es 0,6. Entonces, 3 centímetros es el 0,6. ¿Y cuánto les va a dar uno entero? Regla de 3 simple es este por este dividido este. Entonces nos queda 1 por 3 dividido 0,6 y esto les va a dar 5. 5 centímetros, ¿ok? Entonces esa amplitud, ese estiramiento máximo es 5 centímetros. ¿Ok? Y como para que lo vayan relacionando con la física, si el coseno oscila entre un valor máximo y un valor mínimo, lo que estamos diciendo es que físicamente va a oscilar entre 5 centímetros y menos 5 centímetros. Por eso el movimiento oscilatorio se puede relacionar a ese coseno. Porque va a oscilar entre un valor máximo y un valor mínimo. Como el coseno. O como el seno. Que el seno también parte desde cero y se va para acá. Y después se va para abajo. Y después se va para arriba. Eso es lo que hace esta masita. Arranca en un punto y se va a un valor máximo. Se va a un valor mínimo. Pasa por el cero. ¿Ok? Se vuelve a ir. Se vuelve para allá. Se va para allá. Se va para allá. Etcétera. Entonces, la amplitud es el estiramiento máximo. Es el valor máximo de un coseno de un cero. Y acá en nuestro caso fue 5. Entonces, si nosotros vamos armando nuestra función estiramiento en función del tiempo, nos quedaría como 5 centímetros por el coseno de algunas cosas que hay acá. Ustedes fíjense que normalmente cuando ven un ejercicio genérico, ¿qué es lo que les dicen? Que este es el valor B por T y este es el valor C. Y les puede llegar a pedir hallar B y hallar C. Bueno, les estoy expresando lo mismo, pero en vez de expresar B y C, les pongo W y un ángulo phi, que es como se llama en griego, que corresponde a lo que van a aplicar a la larga. El valor B, o el valor omega, que estoy poniendo acá, o sea, esto es omega minúscula en griego, la W, ya se los estoy dando, porque les digo que ese valor omega, que es la frecuencia angular, vale 10 radianes sobre segundo, radianes. Lo multiplico por el T. Y acá necesitamos el valor de phi, el valor de C, que se llama fase inicial del movimiento. Y esto es lo que yo les estoy pidiendo ahora, que me calculen la fase inicial. Pero no con el concepto de física, que sé que no conocen, sino con el concepto matemático. ¿Qué se les ocurre hacer acá para analizar, para hallar esta fase inicial, este valor C de esta ecuación trigonométrica? Imaginen que en vez de T hay una X, que eso es una X. ¿A alguien se le ocurre?
dejo que piensen tranquilos. Otras filas. Si quieren verlo de otra manera, véanlo como f de t igual a 5 por el coseno de bt más c. Donde, bueno, b ya lo tenemos, ¿no? B es 10. 10t más c. Y piensen qué significa que la posición inicial, t igual a 0, significa en una función de este estilo. Bueno, a ver, justo ahí alguien abre el micrófono. Ok, Hay que hallar C, ¿no, profe? hay que hallarse. Así es. ¿Podemos igualarlo de adentro de paréntesis a cero? Bien, ¿por qué? Algo así era. Para hallar el término C. Bien, en Creo que sí, realidad así. necesitarías, ahí está el tema, ese de se hace así, es más como decir, me explicaron una forma y lo voy a hacer de esa forma. Yo acá quiero que abran la mente a tratar de entender. Pero igual, ojo, no te estoy tipo, diciendo nada malo. No, en este caso no podemos igualar esto a cero, sino que nosotros tenemos que partir de un problema, o sea, de algún dato que nosotros conozcamos. Si estamos en el contexto de análisis matemático y nos vamos de la física, a ustedes normalmente les van a dar algún punto de la función trigonométrica. Dicen, qué sé yo, en x igual a 2, la función vale tanto. Bueno, y ese dato es el que tenemos que hallar del enunciado físico que yo les di. Y ese dato está justamente en decir que la posición inicial es 3. O sea, que el estiramiento en tiempo igual a 0 es de 3. Básicamente, si lo queremos ver en forma de x de ABC, es decir que f de 0 es 3. Es básicamente una raíz, no, perdón. Es básicamente una especie de ordenada al origen de la función coseno también. Quiere decir que corta al eje y en 3 cuando estamos en 0. Es el dato que nos da este ejercicio. Les pueden dar muchos datos. Pero bueno, acá nos dieron este. ¿Eso qué quiere decir entonces? Quiere decir de que 3 va a ser igual a 5 por el coseno de 10 por 0 más el ángulo phi o c, como lo quieran ver, como les resulte más cómodo. O sea que no es que esto igualamos al 0, sino que como tenemos la posición inicial t igual a 0, reemplazamos y tenemos el valor de imagen. Y acá ya resolvemos con una ecuación trigonométrica común y corriente. Nos quedaría que 3 quintos es igual al coseno de 0 más phi, o sea que 3 quintos es igual al coseno de phi, y 3 quintos equivale a 0,6, o sea que 0,6 es el coseno de phi. Y acá yo les pregunto, entonces, ¿qué ángulo necesitan? O sea, dado esto, ¿no? El coseno de phi igual a 0,6. ¿Qué valor de phi les da? O sea, ¿qué valor de ángulo les da que el coseno vale 0,6? Eso sí, ¿no? Aparte de resolución de una ecuación. Entonces, ¿qué resultado les da? 53,13. Bien, lo redondeamos a 53 grados. ¿Y es el único valor? Estaba el del cuarto No. cuadrante, ¿no? Bien, el del cuarto cuadrante, excelente. Siempre que ustedes trabajen con un coseno y vean que uno está en el primero, no se maten tanto pensando cómo es el del cuarto, sino directamente réstenle el signo y ya está. O sea, ¿qué quiero decir? Que estar en el primer cuadrante con un 53 es lo mismo que estar con menos 53 en el cuarto cuadrante. ¿Ok? O si no, 360 menos 53 también funciona. Pero nada, las soluciones siguen siendo como las soluciones de matemática. Y recuerden que siempre se le tenemos que sumar k veces 360 grados.
Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es con cuál de estas nos quedamos, porque no son todas las soluciones nuestra fase inicial. Probablemente esto no afecte, no importa, eso lo vemos, pero esto o esto sí va a afectar. En una de las clases de resolución de finales, creo que la de la semana pasada, que está subida a YouTube, resolvimos un ejercicio de ecuaciones trigonométricas sin aplicarlo a la física. También capaz que les sirva ver eso, pero nada, la cuestión es, nos tenemos que quedar con uno de estos y eso lo hicimos en la clase pasada, cómo elegíamos eso. Y lo vamos a volver a ver acá, pero en el contexto de la física, para ver cómo podemos llegar a hallarlo. Que es lo mismo. Es otro punto de vista por si a alguien se le hace más cómodo. Entonces, nosotros tenemos que pensar. Yo les digo que el estiramiento es proporcional al coseno. O sea, lo que nosotros tenemos que en función del tiempo, hay un estiramiento. Lo pongo como x de t, lo pongo como e de t, como lo que sea. No, pero es un estiramiento que se da en función del tiempo. Y que sigue esta norma de ecuación trigonométrica de coseno. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos, por dato del ejercicio, que arranca en 3. O sea, quiere decir que si nosotros queremos dibujarlo, sería algo que arranca como por acá, siendo que este es el 5, siendo que este es el menos 5, arranca como por acá. ¿Ok? Y nos están diciendo, el objeto se mueve hacia la derecha, tiene una velocidad hacia la derecha. Entonces, ¿a dónde se está yendo? ¿Se está yendo al 5 o se está yendo al 0? Al 5. Al 5. Excelente. Entonces, una vez que está por acá, empieza a subir y llega a la amplitud máxima. O sea que una vez que llegó acá, se va para el 5 y después se empieza a ir para atrás. Entonces se va para el 5 y después se empieza a ir para atrás. Hasta llegar al menos 5 y después se vuelve a ir para adelante y demás. Eso quiere decir que para tiempos negativos, el objeto podría haber estado siguiendo una estructura de este estilo. O sea, que venía por acá y que ahora se está yendo para atrás y que después se va para adelante. Y lo que habíamos dicho en esa clase de final para quien estaba, es que si el coseno normalmente arranca acá, o sea, quiero decir, el coseno solo, el coseno de x, es una función que cuando ustedes tienen esto, el coseno arranca en su valor máximo y a partir de ahí baja. Esa parte que tenemos acá, que arranca en el valor máximo y baja, está corrido hacia la derecha. Hay un corrimiento que tuvo el seno. Y relacionándolo con conceptos de modificación de funciones, la primera clase que les di después de todo este tiempo, la primera clase que arrancamos, cerca de las vacaciones, hablamos de que a una función f de x, como por ejemplo x, si nosotros le agregamos un más 3, lo que hacemos es un corrimiento a izquierda. Y si nosotros hacemos algo como f de x igual a x menos 3, lo que hacemos es un corrimiento a derecha. Entonces, en base a analizar todo esto, que como digo, les sirve para cualquier tipo de ejercicio de funciones senos y cosenos, ¿qué estamos viendo? Que se corrió a derecha. Entonces, ¿cuál valor va a ser el que tengamos que poner acá? ¿El positivo o el negativo? El negativo, ¿no? El negativo. Excelente. Ah, negativo. Y entonces nos termina quedando como expresión final que nuestro estiramiento en función del tiempo valdría 5 centímetros, que es nuestra amplitud máxima. O sea, es el valor que multiplica el coseno. Si lo relacionamos con el ingreso, ¿cuánto es la imagen de la función coseno de x? La imagen ustedes siempre recuerden que va desde menos 1 a 1. Y si a este coseno ustedes les multiplican un valor a, entonces nuestra imagen es modificada desde menos a hasta a. Por eso el movimiento oscilatorio de física se puede representar como un seno o un coseno. Yo acá lo puse como un coseno, pero puede valer con un seno. No importa, no nos metemos en eso. Pero sí nos metemos en el hecho de que este valor a es por amplitud, es por el valor que uno le quiere dar al coseno que normalmente vale menos 1 a 1. Entonces, nada, nuestro estiramiento nos quedaría como 5 centímetros, que es nuestro estiramiento máximo, por el coseno justamente de datos que haya. Y este menos
53 grados, que acá sí o sí, esto es cuestión de física, no importa, lo tenemos que pasar a radianes, así que lo tenemos que multiplicar con pi dividido 180 grados. ¿Ok? Si ustedes tienen un ángulo en grados, ya se los digo, si lo multiplican siempre con pi sobre 180, obtienen radianes. ¿Ok? Es una conversión rápida que pueden hacer. Sale la regla de 3 simple. También pueden hacer, o sea, tienen un ángulo en grados y lo multiplican por 2pi sobre 360, es lo mismo, y también lo transforman a radianes. Y también, bueno, si pasan el 360 y dividen los 2pi, obtienen de radianes a grados. ¿Ok? Pero nada, eso sí les va a servir, pero no tanto ahora. La cuestión es esa. No importa que yo les haya metido un contexto de física, el ejercicio y lo que teníamos que hacer es lo mismo que se hace en cualquier otra cosa, y a eso es lo que quería que lleguemos, o sea, a resolver este ejercicio de funciones trigonométricas y de entender cómo hallar otra vez con otro ejemplo el ángulo de fase, la amplitud, datos más, datos menos que les puedan llegar a pedir. ¿Ok? Entonces, ¿este ejercicio está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Les gustó? Cualquier cosa que no se haya entendido. Ok, bueno, nada. Sepan también de que, como digo, ya tienen en uno de los videos de YouTube otro ejercicio de trigonométricas de este estilo. Bueno, a ver, ahora yo les pregunto, primero quiero ver cuánto les falta para que se corte. 4 minutos. Bueno, en estos 4 minutos yo les pregunto, ¿qué ejercicio quieren hacer o quieren que cortemos acá? Tengo un ejercicio de recordatorio de funciones y de sistema de ecuaciones. Esto es la lección suya. Lo inventé yo como para más o menos hacer. Un ejercicio sino de trigonometría tridimensional. O más ejercicios de ecuaciones. ¿O prefieren terminar acá? Yo estoy para el de ecuaciones de logaritmo y el Ok, de geometría. Después. bueno, bien. Ya con tu opinión me sirve. Por ahora escucho alguna más. Y si no, bueno, cortamos, les envío el link de vuelta y hacemos esos dos. Dale, dale. Bueno, listo. Entonces, ahora cortamos y les envío el link. Dale, vayan saliendo si quieren. Bien. Entonces, a ver. Resolución de ecuaciones. Mezcla de logaritmos, mezcla de trigonométricas. La verdad que está bueno porque es una forma de complicarles un poco más de lo que se ve en el segundo parcial, este ejercicio. Eh, o sea, bueno para ustedes probablemente no, porque sufren un poco más, pero está bueno. Cuestión. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos hallar la solución en un intervalo. ¿Ok? Pero primer paso, ¿qué se les ocurre? Todos los logaritmos tienen la misma base, ¿no? ¿No se Sí, puede hacer algo con eso? sí. Normalmente, cuando tienen logaritmos de ambos lados, o sea, puedes hacer muchas cosas. La idea es, ya que tenemos un logaritmo, o sea, como único término, acá un logaritmo y acá dos términos de logaritmo, podríamos juntar todo en un lado un solo término de logaritmo y en el otro término de logaritmo. Si no, podemos pasar todo para el otro lado, esa elección. Yo voy a hacer la primera opción que les dije. O sea, voy a dejar acá el logaritmo en base 3 del módulo de 1 menos raíz de 3 sobre 2 más 2 seno de x. Y del otro lado voy a juntarlos. Esto es una resta de logaritmos. Entonces, la resta de logaritmos, o sea, un logaritmo de una base de un número menos el logaritmo de la misma base de otro número, es el logaritmo de la base de una división. O sea, acá nos queda el logaritmo base 3 de 2 más raíz de 3 dividido 2. ¿Ok?
Entonces acá tenemos un logaritmo de un lado, tenemos un logaritmo del otro lado. Solución sencilla que yo les doy es que el logaritmo se cancela con el logaritmo. No es tan así, pero no les piden nunca una demostración. Entonces, cuando ustedes tienen logaritmos de misma base, se pueden cancelar. Lo que no se tienen que olvidar, que acá lo que tiene es un módulo. Entonces, ustedes lo cancelan y les va a quedar el módulo de 1 menos raíz de 3 sobre 2 más 2 seno de x es igual a 2 más raíz de 3 sobre 2. Bien, ¿qué hacemos con este módulo? ¿Abrimos los dos caminos? Abrir los dos caminos, así es. Así que les queda 1 menos raíz de 3 sobre 2 más 2 seno de x igual a 2 más raíz de 3, o miren, les tiro una data como para que sea más cómodo. Esto de acá se puede escribir como 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2, separa una fracción, y esto se puede escribir como 1, porque 2 dividido 2 es 1, más raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Escribirlo de esta manera es más cómodo porque vamos a ver que se cancela. Entonces nos queda 2 seno de x igual a eso, 1 más raíz de 3 sobre 2. Y por otro lado nos queda que 1 menos raíz de 3 sobre 2 más 2 seno de x es lo mismo, pero con el signo menos. Menos 1 más raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Así abrimos correctamente el módulo. Listo. Abierto el módulo, ¿qué es lo que vemos? El 1 se cancela con el 1. Y vamos obteniendo como resolución de esta parte que el menos raíz de 3 sobre 2 puede pasar por el otro lado y nos queda 2 seno de x es igual a 2 raíz de 3 sobre 2. O sea, raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 queda 2 raíz de 3 sobre 2. El 2 este se cancela con este 2 y nos quedaría que este es el seno de x. Seno de x igual a raíz de 3 sobre 2. Ahora lo continuamos. Vamos a la parte de abajo. Menos raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2 del otro lado. Como tienen el mismo signo, se van a terminar cancelando. Y lo que nos queda acá es que este 1 con signo más pasa con signo menos para el otro lado. Entonces nos quedaría que 2 seno de x es menos 2. Porque este menos va a afectar a este 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Por lo tanto, de este lado nos queda que el seno de x es menos 1. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos para resolver esto? Despejamos X. Exactamente. ¿Y cómo lo despejas? Par coseno. Bien. ¿Y cuánto te da? $60. Excelente. Bien. Primera resolución, 60 grados. Que si lo queremos en Y el radianes, otro 120, ¿no? El otro. el otro 120. Exactamente. Segundo cuadrante. Muy bien. Así que el otro te da 120 grados. Que si lo queremos en radianes nuevamente, por pi sobre 180. Y siempre le sumamos de manera general el 2k pi. Más 2k pi. Le sumo 2k pi ahora porque lo transformé a radianes con esto de acá. Ok. Esto está en radianes. Bien, excelente. Si bien la resolución dice que tiene que estar entre 0 y 2pi, o sea de que estas dos cosas no van a afectar, siempre de manera general tenemos que ponerlo de esta manera. O sea, de sumarlo de manera general. Bien, y ahora la resolución de seno de x igual a menos 1. Menos 90 me da. Sí, menos 90 o Le 270. sumábamos 360, hay que sumarle. Mira, vamos a hacerlo con el menos 90. Igual sí es correcto lo que vos decís. A menos 90 le sumas 360 y te da. Pero vamos a hacerlo con menos 90. Para que implementemos esto del 2 pi. Bien, menos 90 grados por pi sobre 180 más 2 pi.
Si lo queremos ver en grados, para el que medio que se confunde, nos quedaría menos 90 grados más K por 360 simplemente, ¿ok? En grados. Bien. Entonces, ahora nosotros necesitamos poner los intervalos que estén solo entre 0 y 2pi. O sea, es la condición del ejercicio. X tiene que pertenecer a 0 y 2pi. Entonces, soluciones básicas que vemos, 60 y 120. X va a ser igual a 60 grados por pi sobre 180. Puntico. 120 por pi sobre 180. Y normalmente ustedes acá ven menos 90, entonces dicen, no, esto no entra. Ok, por eso implementamos el 2kpi de manera general. Y en definitiva es lo que vos me dijiste. ¿Le sumo 360? Sí, le sumas 360. La misma respuesta general te lo dice también. Entonces te termina quedando la resolución X con K igual a 1, que te quedaría menos 90 más 360 grados, que equivale a 270 grados. Así que tenemos 270 grados por pi sobre 180. Si ustedes quieren resolver esta multiplicación, resuelvanla tranquilos. Yo solo les digo como para que no se asusten y que vean una forma rápida de pasar de radianes a grados. O de grados a radianes. Ok, pero así, sencillito dentro de todo. ¿Alguna pregunta? Pensé que iba a ser más difícil. Se veía, ¿viste? Pero no. Quédate tranquilo. No suelen tomar cosas tan complicadas en ese estilo. Si tenés que acordarte de las propiedades. O sea, lo del logaritmo, creo que fuiste vos también que me dijo eso de que podemos hacer algo. Bueno, acordate de ese algo que hay que hacer. Pero más allá de eso, va. A ver qué dicen por el chat. Una pregunta, ¿por qué el 120 grados está? Bien, el 120 grados está porque nosotros necesitamos las soluciones de 0 a 2pi. 0 grados y 2pi, que dijimos que para pasarlo a grados, o sea, uno normalmente se lo puede acordar, pero pasarlo a grados sería multiplicarlo por 360 grados, dividirlo por 2pi, o multiplicarlo por 180 grados y dividirlo solo por pi, y acá vos ves que pi con pi se cancela y esto te queda 360 grados. O sea, el intervalo es de 0 grados a 360 grados. Efectivamente, el 120 está. Ah, pará, perdón, claro, vos me dijiste, ¿por qué estas dos soluciones? Esa era tu pregunta. Perdón, para mí. La calculadora siempre te tira la primera resolución. Pero vos te tenés que acordar de lo siguiente. Si no entraste en ninguna clase mía, lo vamos a ver acá, rapidito, que es la circunferencia trigonométrica. O sea, capaz que al final tampoco te hace falta toda esta respuesta, ¿no? Pero bueno, por las dudas te lo voy a hacer así, rapidito. En el sentido de que vos tenés una circunferencia trigonométrica cuya valor máximo es 1, menos 1, 1 y menos 1. ¿Ok? Y son los valores de seno y coseno máximos. Lo que nosotros tenemos que recordar es que el seno de un ángulo es el eje Y. Y a vos te dicen de que el seno, o sea, si vos agarrás y haces acá un levantamiento de 30 grados, el seno es el valor que tengas acá. De hecho, vamos a hacerlo a escala porque podemos. 30 grados son más o menos esto que tenemos acá. Estos son 30 grados. ¿Y cuánto da en el eje Y? Bueno, en el eje Y da un medio. ¿Y ahora qué pasa si yo hago un levantamiento de 30 grados acá? Y bueno, si vos ves el eje Y, ¿cuánto te vale? Y vale exactamente lo mismo. Eso quiere decir de que lo que vos tenés acá son 30 grados. ¿Y cuánto es lo que tenés acá? Y lo que tenés acá son 120. Claro, capaz que vos dijiste 120, ¿por qué 120 cuando en realidad no es 120, 150? Ahí me acabo de dar cuenta. También el chico que me dijo que era 120, ojo, los dos caímos igual, pero era 150 grados. ¿Ok? La cuestión es, acá tenemos 150, no 120. ¿Cómo, profe? ¿Por qué era 150? Bien, porque vos tenés que recordar,
sea, si lo hacemos de la parte gráfica, que fue la que a mí, la que me parece más cómoda siempre porque, viste que me di cuenta del error, es el sentido de que vos tenés que levantar 30 grados, siempre respecto al eje X. Entonces vos levantás 30 grados acá y tenés 30 grados, genial. Levantás acá y vos lo que tenés acá es 180 menos 30. O sea, el segundo cuadrante siempre es 180 menos el ángulo del primero. ¿Ok? Y 180 menos 30 te da 150. No era 120. Y nuevamente, ¿no? Si vos ves la circunferencia y recordamos de que el seno es el eje Y, fíjate, cuando acá 30 grados te da un medio. Y acá 30 grados también te da un medio. Profe, ¿la primera solución no era 60 grados? La ¿O eran primera es 30? 60. No, tenés razón, la primera es 60. Claro. Mala mía, de vuelta. En base a 30 grados, esta respuesta sería correcta, sí, claro, pero el análisis es sobre 60. Igual, más allá de eso, mil disculpas a los que sí estaban en lo correcto, era 120, no era 150. A la persona que me preguntó por qué 120, entonces, siendo que ese era nuestro problema, el análisis este es el que nos lleva a decir por qué 120. Si levantamos 30 nos queda así. Bueno, ahora yo te digo, bueno, levanto 60. Si yo levanto 60, que es lo que, que es lo que teníamos, tenemos acá un valor del eje Y, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Y dónde más nos da ese mismo valor? Que yo levante 60 acá. ¿Y levantar 60 ahí qué significa? Bueno, levantar de este lado 120. Ok. Mil disculpas por las confusiones, pero todo el análisis es el mismo. Lo importante es recordar, el seno es el eje Y. Entonces vos tenés senos positivos en el primer y en el segundo cuadrante, que tienen su mismo valor, y después tenés los senos negativos, que tienen su mismo valor en el tercer y cuarto cuadrante. Y acordate también que los cosenos son el eje X. Entonces, vos lo haces con la calculadora y la calculadora te da 1. Te da este, o a veces te puede dar este de acá si fuera negativo. No sé si te da este o si te da este. Creo que te da este. La cuestión es que vos siempre tenés que saber que tenés dos cuadrantes que te dan distintos ángulos en donde tenés la respuesta, ¿ok? Si puede escribir por el chat esa persona, así me confirma si entendió o no. Joya. Entonces, por eso la respuesta es tanto 60 como 120. Y porque está aparte dentro del intervalo de 0 a 2pi, de 0 a 360. ¿Ok, Enzo? Genial. Y Estefanía, no te quedo pregunta, ¿no? O sea que 180 es el rectángulo del primer resultado. Sí. Para hablar del seno en el segundo cuadrante. O sea, en el segundo cuadrante cualquier valor es 180 menos el resto del primero. ¿Ok? Por eso siempre recomiendo, más que nada, acordarse las cosas, hacerse el dibujito, de última. O un día en casa aburrido, se ponen a hacer dibujitos, a analizar esto y ya después les queda para siempre. ¿Ok? No, traten de no memorizar o de memorizar lo menos posible durante todas las carreras. Traten de comprender el porqué. Aunque sean de sistemas y estas cosas medio que no las tengan tan presentes durante toda su vida. Les agiliza la cabeza. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Ok. Bueno, siguiente ejercicio. Geometría. La pesadilla de todos. De todos y todas. Tenemos que calcular el volumen de este cuerpo, que para colmo no es un cilindro simple, no es un cono simple, sino que es una combinación de cilindro con un hueco cónico. Entonces, nos dan algunos datos, pero en general, les pregunto, les digo, háganme un planteo de a qué tenemos que llegar y háganme un planteo de cómo podemos ir llegando a eso. Y después nos fijamos los datos que tenemos. Primero, quien pueda, me diga eso. ¿Qué planteamos inicialmente? ¿Cuál es nuestro objetivo? Según el ejercicio. Calcular el volumen. Bien, volumen de toda la figura. Ok, ¿y qué paso llevarías que te permite calcular el volumen de la figura? ¿No habría que restar el volumen del cilindro
por el hueco, Excelente. por el volumen del hueco cónico. Exactamente. El volumen de la figura es el volumen del cilindro con el volumen del cono. Excelente. O sea, menos el volumen del cono, sí. Volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula? Área de la base por altura. Excelente. Área de la base por altura. O sea que nos quedaría pi por radio del cilindro al cuadrado por la altura. El volumen del cono. Área de la base por altura sobre 3. Excelente. ¿Cuál es el área de la base de este cono? O sea, ¿qué base tiene? Círculo. Un círculo. Excelente. Bien. Entonces nos quedaría pi por el radio del cono al cuadrado por la altura sobre 3. Eso es muy importante, de que a veces puede ser un... Bueno, o sea, es un cono, o sea que el cono es un cilindro. Si es una pirámide con base circular, no creo que se los digan así, pero puede ser que es una pirámide con base circular, es un círculo, y una pirámide con base cuadrada es un cuadrado su base. Justamente. Nada, bien. Excelente. Analizamos datos. Tenemos la altura del cono. Genial. O sea, la altura del cono, la altura del cilindro, esta es la altura del cono. La altura del cono vale A. Genial, un dato que tenemos. ¿Qué podemos plantear? ¿Qué otra cosa tenemos como para ir llegando a los datos? El diámetro de la base del cilindro. Bien, no lo tenés, ese es el tema. O sea, te dicen de que la base, el diámetro de la base es lo mismo que la altura del cilindro, pero no tenemos ninguna de las dos. O sea, acá tenemos una distancia D, que es la misma, correcto, pero no la tenemos. ¿No se puede sacar el diámetro del cono y después sumarle C? Bien, ¿cómo calcularías el diámetro del cono? Con el ángulo que nos dan. Bien, tenés un ángulo de 42. ¿Qué harías con eso? Ah, no, pensé en hacer el teorema del seno, pero Te faltan lados. claro, por eso. Ajá. Pero se puede Área del hacer sector algo. circular. Área de Puede sector ser. circular. No, no porque no es un sector circular, es un cono. Eh, bueno, a ver. No podés. Porque esto se supone que es recto. O sea, si vos partís esta pirámide, perdón, este cono, vos lo partís de manera transversal, o sea, quiero decir, agarrar el cono, ¿no? Imagínatelo, el cono, y lo partís desde la punta a la mitad. Y vos solamente ves la mitad delantera del cono. Vos, si te planteas ese dibujo, que lo partiste a la mitad de ese cono, vas a ver que desde ese sector que se extiende como un triángulo, la base es plana, no es un sector circular. A eso quiero llegar. Porque vos acá estás viendo nomás una figura 2D. Es una figura 2D que vos ves un triángulo. Que tiene después una rotación si vos lo ves en 3D, sí. Pero lo que se ve acá de manera transversal es que vos ves ese corte del cono a la mitad. Como una figura 2D que efectivamente no es un círculo. No es un sector circular. Sé que era, profe. C vale la distancia que tenés acá. O sea, sería como el material del cilindro antes de que se le haga el hueco. Tenés una parte C por acá y una parte C por acá. El chico que dijo lo de calcular el diámetro va por ahí. Solamente tenés que fijarte qué es lo que te falta. O sea, qué es lo que puedes obtener con el ángulo para poder calcularlo.
Piensen tranquilos y tranquilas. A ver si me escriben por el chat por las dudas. Bien, basándonos en que ustedes, o sea, en la vista transversal que ustedes tienen, o sea, suponiendo, ¿no? Que dibujamos nosotros acá una base circular de nuestro cono y de acá le ampliamos una altura y es una altura que forma con la base un triángulo, ¿ok? O sea, nosotros pensamos que este es el diámetro del cono, ¿ok? Pero de acá, si nosotros unimos este cono, que por supuesto que es tridimensional, o sea, el cono es como que va haciendo una vuelta, como que va llegando siempre hacia el centro, pues es algo tridimensional. Si nosotros solo nos enfocamos en la vista transversal, lo que vemos es que con la parte horizontal del cono y el diámetro se forma un triángulo. La base del triángulo es nuestro diámetro de la circunferencia. A sería la altura del triángulo, ¿no? A es la altura del triángulo, exacto. Si nosotros partimos este triángulo, tenés A. Sí, Así se partiría el ángulo de 42, ¿no? exactamente. Y justo se parte en dos, porque la altura del cono es, o sea, la punta del cono tiene que estar en Ah, medio. claro. Entonces, es correcto lo que vos decías, faltaba partir el ángulo e identificar que esto es A. Claro. Bien. A ver, justo ahí que dijeron algo por el chat. ¿Se podría aplicar Pitágoras o algún teorema? Sí, puedes aplicar un teorema. Pitágoras específicamente no, porque te faltan datos. Pero sí puedes aplicar algún teorema de Eh, esos. ¿No se puede usar SOHCAHTOA para Sí, sacar la mitad de A? sí, Ah, no, la mitad del diámetro, digo. O sea, el radio. exactamente, sí. Pues acá tenés el ángulo de 21. Tienen que esto vale A. Tenemos el valor de A. Así que, ¿qué pueden sacar? Para sacar justamente el radio este. Radio del cono, ¿no? Estefanía, si tuvieras como dato este valor de acá, sí podrías calcular, sí podrías usar Pitágoras. Pero como no tenés ese, se te complica. Pero siempre que vos tengas un ángulo, puedes usar SOHCAHTOA. El tema es ver cuál de todos. Por si alguien no se acuerda, SOHCAHTOA nos decía que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, HI, hipotenusa. El coseno, K, es adyacente hipotenusa. Y TOA, la tangente de un ángulo, es el opuesto sobre la adyacente. Bien, a ver qué dijeron ahí en el chat. Ah, claro, sí, ok. Me alegra que haya quedado claro. Y entonces, teniendo SOHCAHTOA, lo que nosotros vemos es que tenemos o sea, necesitamos el valor de radio y tenemos el valor de A. Entonces, medio como que no nos queda de otra que usar el opuesto y el adyacente. No tenemos la hipotenusa. Así que opuesto y adyacente nos remonta a un TOA, una tangente. Así que tenemos que la tangente de 21 grados corresponderían al opuesto. El opuesto es el que está mirando en contra y el adyacente es el que está al lado. Así que sería el radio del cono dividido el valor de A. O sea que la tangente de 21 multiplicado el valor de A, que vale 29, nos da nuestro radio de cono. Esto nos da tangente de 21 por 29, 11,13. Bien. Entonces tenemos el radio del cono y ya tiene el diámetro, por supuesto. Lo que tenemos es que todo el largo
vale 11,13 por 2, 22,26. Bien, ahora ya tenemos el radio, ya tenemos el diámetro. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta para esto? Tenemos el radio del cono, tenemos la altura. Y ahora sí, ¿qué falta? Nos falta sacar el volumen del cilindro, ¿no? Sí, o sea, te faltan datos para el volumen del cilindro. Sí sabemos que acá tenemos una altura que vale D. Si pudiéramos calcular D de alguna manera, ya tenemos la altura. Ah, sumamos, al diámetro le sumamos 12 para sacar la base, ¿no? Exacto, Y porque decían que la base era igual que la altura. exactamente. Así que el diámetro del cono más 12 les da el diámetro del cilindro. Exactamente. Pues todo esto largo más este C les da todo lo que está acá abajo. Y el diámetro del cilindro es igual a la altura del cilindro. Así que 22,26 más 16, lo que nos terminaría dando sería 38,26. 12, ¿qué era, profe? 12 es por el dibujo, que igual si a ustedes les llegan a generar confusiones estas cosas cuando están en el parcial, pregúntenle al profe, no hay drama. O sea, bueno, sí, les puede tocar un profe malo, que esté de mal humor justo, pero siempre pregunten, no se queden con la duda. C, acá se refiere a esta partecita extra del cilindro antes de llegar al hueco. Entonces, si vos acá tenés una partecita y acá vos tenés una partecita, y vos ya conocés cuánto vale todo este largo, para conocer cuánto vale el largo total, o sea, entre punta a punta, o entre comillas, entre extremo a extremo del cilindro, o sea, su diámetro, es sumarle estas 2C con el diámetro. ¿Okay? Pero nada, C como tal es esto, Ah, perfecto, ok. el material del cilindro. Genial. Entonces, si esto valía 22,26, todo el largo, y cada C vale 8, o sea que en total valen 16, si a 22,26 le sumamos 16 nos queda 38,26. Y este es el diámetro del cilindro, que es igual a la altura del cilindro. Lo que nos estaría faltando es el radio del cilindro. ¿Y qué hacemos con el radio del cilindro? ¿Cómo lo hallamos? Dividimos por 2 el diámetro. Exactamente. El diámetro del cilindro dividido 2 nos da el radio del cilindro, que correspondería entonces a 38,26 dividido 2, que nos da 19,13. Y listo, ya está. Si bien yo les planteé como pregunta inicial, díganme cuál es nuestro objetivo y díganme cómo podemos ir avanzando a ese objetivo. Lo hice a propósito para que vean una forma de resolver estos ejercicios de trigonometría. O sea, en realidad en general, la visión de un ingeniero y de una ingeniera es el tema de plantear a qué tenés que llegar e ingeniártelas para llegar a ese punto. Las herramientas que tengamos, o sea, todo lo que ganamos en la facultad son herramientas, que no nos van a servir de nada si no las sabemos aplicar. Entonces, necesitamos eso, necesitamos ver cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras herramientas y qué datos tenemos. Pero antes de aplicar las herramientas necesitamos saber eso, los datos. Si no tenemos los datos que tenemos, si no sabemos, no tenemos un plan, en este caso nuestro plan fue primero plantear el objetivo, para luego poder plantear los distintos subobjetivos hasta llegar, no podemos aplicar herramientas. Pero, entonces, nada, eso. Me enredé un poco cuando se los dije, pero la cosa es, planteense siempre el objetivo y cómo van a llegar a ese objetivo en estos ejercicios de trigonometría, de geometría en general, para luego ver qué herramientas tienen y de a poco ir hallando los datos. ¿Ok? Ya está, tenemos todo ahora. Entonces nos queda que el volumen final, o de la figura, correspondería al volumen del cilindro, que es pi, por el radio del cilindro al cuadrado, o sea, 19,3 al cuadrado. Eso encima. Plantéense los objetivos en letras. Una vez que tengan todo, ahí empiezan a reemplazar. Siempre. Recomendación mía. Bueno, por la altura del cilindro, 38,26 menos pi
por el radio del cono al cuadrado, y nos quedó el radio del cono 11,13, por la altura del cono, que vale 29, dividido 3. Y nuestro volumen final, o de la figura, nos quedaría como pi por 19,13 al cuadrado por 38,26 menos 11,13 al cuadrado. Profe, ¿esto Sí. después lo puede mandar por el grupo? Se sube a YouTube y el Ah, tema es listo. que el administrador medio que va a tardar en subirlo y capaz que lo suba el martes que viene. Disculpen por eso, pero bueno, ya no queda en mí. Si lo sube antes se los va a pasar, igual ahí en el grupo les va a decir ya está subido. Ok, pero bueno, nada, mil disculpas por esa tardanza que se hace, pero lo van a tener. Y esto les da 12.804 con base 0,3. Este sería nuestro volumen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? Y si no me equivoco, la clase que viene ya es 28 y la otra rindo. ¡Fua! ¿Cómo pasa el tiempo? Así que la clase que viene, si a ustedes les gustó esta clase y se van a volver a conectar y quieren realmente hacer ejercicios que les sirva, o sea, que ustedes tengan dudas, mándenlos por el grupo y yo los preparo para hacerlos en la clase. ¿Ok? Nada. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda, o le escriben al administrador de la página, que es ese, o sea, es el que más manda mensajes al grupo, o me pueden escribir a mí. Y nada, vamos viendo todo lo que necesito. ¿Ok? Así finalizó todo.